Y nos encontramos acá en el Salón Córdoba. La invitación a quienes están conectados en el streaming a ver el video tutorial y así poder disfrutar de la mayor cantidad de presentaciones y participar por medio del chat que está siendo atendido en tiempo real por todo nuestro equipo de producción. A continuación, los invitamos a disfrutar de la 10ª jornada de calificación, relación de causalidad para las enfermedades con factor de riesgo químico que lidera la médica especialista Melissa González Caballero, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ella es egresada de la Universidad CES, magíster en toxicología ocupacional y valoración del riesgo de la Cambridge International University. Cuenta con experiencia en el diseño de ejecución de proyectos técnicos, sistema de vigilancia epidemiológica de todos los factores de riesgo, evaluación e identificación de la exposición ocupacional de los trabajadores, estableciendo la unión entre ambiente y hombre. Actualmente, la médica especialista Melissa González Caballero se desempeña como coordinadora de innovación y desarrollo en Cointec, compañía experta en la identificación, determinación, cuantificación y control de factores de riesgos físicos y químicos para ambientes internos y externos. Los dejo entonces con la grata compañía de la médica especialista Melissa González Caballero. También vamos a poder encontrar esa relación causalidad con todos los agentes físicos. Entonces tenemos una frase de Paracelso, donde más o menos a nosotros siempre nos decían que toda sustancia, sin excepción, podía ser un veneno. Pero lo que era importante era la dosis, que tanta dosis recibe ese organismo para nosotros poder determinar si representa un riesgo o no. Hola, ¿ese suena? A ver, permítame, Este no. doctora, y este no. Y este no, ok. Otra vez con este, ahora sí. Bueno, entonces nosotros teníamos dentro de nuestro imaginario en que todo era veneno, pero después nos dijeron, venga, no, eso es mentira, no todo es veneno. Tenemos algunas sustancias que representan un riesgo adicional con respecto a otras. Entonces hablábamos del agua, donde el agua nos decían, el agua no es un veneno, no importa, usted tome la cantidad de agua que quiera y eso no le va a pasar nada. Los que son médicos aquí pueden darse cuenta que nosotros tenemos intoxicaciones hídricas. Eso quiere decir que el agua, que es de las sustancias más benignas, también pueden generar un veneno. Y ahí es donde hablamos la dosis. ¿Qué cantidad de sustancia o de agente químico es el que le está ingresando a ese organismo para poder generar una lesión? Entonces nos vamos a la gráfica que ustedes tienen. ¿Por qué nos enfocamos en toxicología como en el medio de todas esas otras ciencias? Porque históricamente, desde Paracelso, es la toxicología la que se encargaba de determinar si esas sustancias eran buenas o no, o qué tan lesivas eran para ese organismo. Pero si bien, si bien nosotros teníamos entonces que las matemáticas, la biología, la medicina, la química, la física, son ciencias que se van a agrupar y a juntar para poder determinar si esa sustancia sí puede generar una lesión en un organismo. Y ahí es donde traemos la palabra de causalidad y hablamos de esa enfermedad. Lo primero que tenemos que reconocer, como ustedes saben en el contexto en calificación, pues Colombia tiene una normativa que nos va a decir, vean, el artículo no sé qué, de la resolución tal, dice que si usted está expuesto a X sustancia y si tiene una enfermedad por esa lesión, pues posiblemente pueda ser una enfermedad de origen laboral. Pero hay un apartado que nos dice, ¿es causal o no es causal? Y es aquí donde los médicos laborales en las diferentes instancias de calificación van a identificar o a determinar si sí existe esa causalidad. ¿Qué quiere decir? Que si Melissa está expuesta a plomo y el sector productivo tiene exposición a plomo, tiene una enfermedad de origen laboral. Posiblemente sí o posiblemente no. Eso es lo que nosotros investigamos. Entonces nos volvemos como un CSI. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuál es su elemento de protección? ¿Cómo hace Melissa ese trabajo para poder determinar si sí existe una causalidad?
Para eso es importante, o yo considero importante, traerles todas estas definiciones. Los agentes químicos tienen una connotación muy grande y muy importante. Cada uno es un universo muy grande. Y ese universo también incluye en si tenemos un sólido, si tenemos un líquido, si tenemos un gas, si tenemos una neblina, o si estamos hablando de un humo. ¿Cuál es nuestro proceso productivo? Ese proceso productivo favorece esa exposición o no. ¿Con qué otra sustancia química la estamos manejando? ¿Qué otra condición existe sobre ese puesto de trabajo para nosotros poder decir sí, el riesgo es alto o el riesgo es bajo? O si existe una exposición o no. Y entonces nos metemos a definiciones básicas de químicos. Riesgo de adición, 1 más 1 igual a 2. Pongamos el ejemplo de un ototóxico. Nosotros tenemos 2 sustancias químicas que producen lesión en ese oído. Yo puedo decir que la lesión en ese oído es doble, porque tengo 2 sustancias que están impactando el mismo órgano diana. O incluso los puedo combinar. Tengo un ototóxico en químicos y tengo una fuente de riesgo alta en físicos, una exposición a ruido. Ese oído se está viendo impactado por 2 agentes de riesgo. Eso es adición. Si hablamos de sinergia, la sinergia ya no podemos decir que 1 más 1 es igual a 2, sino que puede ser 3, que puede ser 4. Dependiendo del químico que nosotros estemos hablando, en hidrocarburos hay algunos como el tricloroetileno, que si se combina con otro químico, la exposición es el triple. Entonces nosotros ahí tenemos que entrar a evaluar cómo tenemos esas matrices de riesgo. Porque recuerden, miren el lema de la semana. ¿Cómo hemos cambiado? Medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia. Nuestro ser humano es nuestro todo. Por eso nosotros hoy estamos migrando a modelos antropocéntricos, donde mi trabajador es el foco y donde yo tengo que empezar a determinar sí laboralmente qué hace, pero extralaboralmente qué hace. Esa exposición es doble. Yo soy un soldador. Melissa trabaja con una soldadura de arco. Y adicionalmente, los fines de semana, estoy ayudando a reparar la casa de mi mamá. Y tengo que hacer un proceso de soldadura. Es extralaboral, pero es el mismo factor de riesgo. Puedo tener una exposición que impacta dentro de su gestión, en su empresa, que si ustedes nunca me preguntan, yo no tengo por qué contarles. Y eso hace parte de la definición de causalidad. Yo tengo que lograr entender, Melissa, ¿qué hace? Todo su tiempo para poder gestionar esa causalidad y poder atribuirle ese apellido a esa enfermedad y poder decir el origen sí es laboral. Nos vamos a la potenciación, como cuando estábamos en el colegio. X a la tanto. La literatura científica nos dice ese tanto que es. Afortunadamente no son tantos químicos lo que nosotros tenemos a esa exposición tan alta. Les hablé del tricloroetileno. Hay otros 3 o otros 4 que reconozco. Sin embargo, ahí necesitamos de un texto, de un fundamento que nos diga, vea, sí es la exposición. Para el riesgo de adición es más simple. ¿Cuál es el órgano diana que afecta? Posiblemente nosotros no sepamos todos los químicos, ¿cierto? Todos los días salen un montón o no. Salen más de 100.000 al día. Tenemos nanomateriales, un montón de cosas que cada día nosotros nos van a decir, vea, esto tiene una afectación en el pulmón. ¿Qué parte del pulmón? ¿Se queda solamente en la vía aérea alta o se va a quedar en la parte baja? Y si tenemos otro que me dice, vea, tiene una neumonitis química. Yo ya sé específicamente cuál es la enfermedad. Ahí nos sirve el decreto que tenemos en Colombia de enfermedades profesionales. Nos podemos ir por químico, nos podemos ir por sector económico. Cuando nosotros vemos ese mismo órgano diana, lo sumamos. Entonces, ojo con los exámenes médicos ocupacionales. ¿Cómo los estamos haciendo? Los identificamos a tiempo. También desde medicina laboral tenemos que indagar cómo entró ese individuo, cómo fue progresando esa enfermedad en el tiempo y cómo está en el momento en que yo lo estoy calificando o cómo se fue. Porque si a mí me llega un caso de un señor que salió hace 20 años, yo no lo puedo evaluar a hoy. Tengo que empezar a evaluar cómo salió y a hoy cómo está. Y en esos 20 años, ¿qué fue lo que hice? Volvamos al ejemplo del soldador. Fui soldadora, ¿cierto?, dentro de mi oficio, y seguí, porque me pensioné súper joven, y seguí haciendo la misma actividad, con la misma protección. Me queda la duda, ¿cierto? Muchas veces no somos tan juiciosos cuando estamos en casa
utilizando o mezclando químicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de los antagonismos, es una cosa va por un lado y la otra va por el otro. Entonces una me afecta un ojo y la otra me afecta un pie. No tiene nada que ver, no los puedo sumar, no lo puedo potenciar, los evalúo por aparte. Cuando ustedes ven todos esos apellidos de los antagonismos, son los mecanismos que genera el organismo para poder generar ese antagonismo. O simplemente lo elimino, o tengo una enzima que pelea con la otra, que es como en el caso del etanol, ¿se acuerdan del alcohol bueno y el alcohol malo? Que si uno consume alcohol malo se queda ciego. Y entonces los que eran médicos, cuando estábamos en el rural, le dice, póngale una ampolla del metanol, o simplemente métale un trago bueno, por una sonda. Lo que hacíamos era una competición enzimática funcional para poder saturar esas enzimas. Eso pasa. Entonces, ojo con lo que ustedes van a revisar en cada uno de sus casos. Necesitamos conocer el detalle de ese agente químico, de esa sustancia, qué es, qué produce, con qué se come, qué puede verse afectada, dónde más está. Los otros entonces es simplemente porque el receptor no es igual, entonces uno tiene un moñito rojo, el otro tiene un moñito rosado, entonces no se pegan, ¿cierto? Cositas así. Eso nos lleva entonces a nosotros a que tenemos una actividad laboral, y esa actividad laboral nosotros simplemente decíamos, en un inicio, tenemos la exposición, y esa exposición me lleva a que yo tengo una medición higiénica. Entonces sí existe la exposición. ¿Cómo nos dio esa medición higiénica? Alta, baja, media, muy alta. Dentro de mi matriz de peligros, ¿cómo la tengo calificada? Simplemente me lleva a una enfermedad laboral y medicina laboral nos decía, sí está calificada. Y ahí empieza ese tire y afloje, donde a nosotros los médicos laborales nos cuestionan hasta el suspiro. Todo el mundo dice, eso sí, eso no, porque todo el mundo tiene derecho, ¿cierto? Esas son las instancias. Es muy importante que ustedes siempre piensen en medicina laboral como un hermano, un primo hermano, de la higiene ocupacional. Tienen que estar juntas. Ahorita les voy a hablar de biomarcadores y vamos a saber el por qué. Cuando nosotros los relacionamos juntos, voy a poner el ejemplo del plomo, que es el más fácil. Ustedes saben que la industria que más plomo utiliza es la que fabrica baterías. Entonces todo el mundo dice, ay, usted fabrica baterías, tiene un biomarcador alto en plomo en sangre y el señor está maluquito. Entonces listo, tenemos una enfermedad de origen laboral. No cuestionamos nada más, porque es que está clara la relación. La empresa fabrica baterías, el biomarcador está alto y el paciente tiene síntomas, ¿cierto? La pregunta es, ¿solamente está expuesto en la empresa? Si yo les digo que el plomo, en Estados Unidos en 1979 se prohibió el plomo en la gasolina. El plomo es un químico que no se desdobla, o sea, ahí queda. Lo utilizamos en pesticidas. Sale de las basuras. El elixiviado tiene plomo. ¿Qué hace Melissa cuando sale de esa empresa de baterías? Es que Melissa tiene una huerta orgánica. Es que Melissa vive cerca de un relleno sanitario. Son preguntas que tenemos que hacernos. Del extralaboral, volvemos al lema de la semana, trabajo, casa, empresa, familia. ¿Qué hace Melissa durante ese tiempo que yo no tengo controlado, que pueda aportar o no a una enfermedad, o que me pueda potenciar esa exposición? Ya hablamos de adición, hablamos de antagonismo y hablamos de sinergia. ¿Hay algún agente químico que yo utilice en mi casa para que ese químico vuelva a potenciarse? Es que Melissa empezó a hacer triatlón, se quebró un hueso largo, el plomo se deposita en los huesos largos y en el tejido graso. Pasó de 90 kilos a 60. ¿Para dónde se va ese plomo? Se fracturó un fémur y ese fémur hicimos osteosíntesis. ¿Para dónde se fue ese plomo que estaba depositado? Entonces, ojo con toda la parte extra que vamos a tener en cuenta. Por eso, hacemos siempre relaciones de monitoreo ambiente. ¿Dónde estamos parados con ese trabajador? Entonces, nosotros tenemos una identificación. Ya les dije que es fundamental conocer a detalle de mi agente químico, o por lo menos de la enfermedad. Si yo no sé cuál es la exposición al químico que tengo, yo sí debo conocer cuáles son las posibles causas de una neumonitis química y saber que los químicos irritantes caben ahí. ¿Y yo cómo sé eso? Ahorita
La legislación colombiana y la literatura realmente tiene un montón de bases de datos y montones de informaciones que tenemos a la mano. Fichas técnicas de seguridad, tenemos etiquetado, tenemos un sistema globalmente armonizado. Ojo con esas frases H, ahí me dice algo, poquito o mucho, pero hay información que puedo obtener. Con esa información yo puedo empezar a identificar y poder conocer ese químico del ambiente laboral. Sí, Melissa trabaja en una batería, pero Melissa es la que hace el aseo y no va a la planta. ¿Tengo la exposición directa como el operario que hace la batería? No. ¿Puedo ser una operaria indirecta, un expuesto indirecto? Sí. ¿Existe ahí entonces una causalidad tan directa, tan específica de esa causalidad de una depresión? Yo qué sé. Cualquiera me pueden calificar, incluso una intoxicación por plomo. Eso nos lleva entonces a que nosotros conozcamos esa distribución, esa biotransformación y ese metabolismo del químico. ¿Por dónde pasa? Si yo lo inhalo, se va para el pulmón. Si se va en el pulmón, pasa a la sangre. Se va para el hígado, se va para el riñón, se queda en el páncreas, va para hueso. ¿A dónde va ese químico? ¿Qué pasa? ¿Cambia a otro metabolito o sigue siendo el mismo? Tenemos que se dividen. Tenemos entonces enzimas que los pueden cambiar. Y ya no estamos hablando de plomo, sino de otro componente, como en el caso de los hidrocarburos. Entonces, esta distribución es la que a nosotros nos empieza a decir, vea, las posiciones a largo, a corto plazo, ustedes pueden tener intoxicaciones agudas, intoxicaciones crónicas, muertes o enfermedades de origen laboral. Y se va a pegar a sus sistemas de vigilancia o a sus protocolos. Y lo único que estamos haciendo, lo único que hemos hablado hoy es reconocimiento. La información es poder. Entre más información ustedes tengan de una sustancia o de su puesto de trabajo, hace que ustedes tengan información real y verídica para la toma de decisiones. Y así cuando nos cuestionan la causalidad, y si nosotros justificamos bien nuestro origen, ¿quién nos va a poder pelear? Si yo ya le estoy hablando del trabajador, de la enfermedad que tengo, del puesto de trabajo y de la literatura que me dice, que me sustenta, el por qué sí puede ser una causalidad. Y ahí es donde tenemos, entonces, no tenemos efectos adversos y sí tenemos efectos adversos, que como ustedes ven en la diapositiva, simplemente nos lleva a acciones del sistema de gestión. Todo lo que produce enfermedad laboral y que para nosotros sea crítico, pues está más que claro para todos que va a un sistema de vigilancia. A los tóxicos mortales he visto que hacen sistemas de vigilancia. ¿Para qué? ¿Para qué me montan un sistema de vigilancia a un irritante, al cianuro que me puede producir la muerte? ¿Yo qué puedo verificar en el tiempo? Nada. Lo que yo necesito es un protocolo que me pueda decir, si Melissa se tomó el cianuro, ¿qué hago? ¿Cómo la atiendo? Eso a lo último me va a decir a mí su causalidad, de dónde llevo. Una diapositiva que si muchos me conocen la han visto en el número de veces. Me gusta muchísimo. El cuerpo es extremadamente sabio y extremadamente bonito. Nosotros siempre hablamos de dosis, y si se acuerdan de las dosis curva-respuesta, nosotros empezamos a mirar, hay curvas que son completamente lineales, otras que empiezan a ser mesetas, otras que necesitan tiempo para generar efectos. Entonces nosotros empezamos a hablar de una dosis retenida. ¿Cuánto se queda en un organismo? Nosotros tenemos el ejemplo del plomo. Incluimos plomo dentro de nuestro trabajo. En sangre, parte de su metabolismo, se queda entre 30 y 35 días. De ahí en adelante se va al resto de tejidos. Hablamos de cabello, de tejido adiposo, hueso trabecular en su mayoría. Cuando yo conozco esa dosis retenida, empiezo a verificar el cuerpo que hace. Cuando yo empiezo a generar mecanismos como tos, estornudos, moco, o incluso lo que hace el osteoclasto, que es limpiar y pulir ese huesito, yo hoy tengo una liberación. En el caso de la estornudada o la tos, yo empiezo a botar esa cantidad de químico. Es decir, que la concentración ambiental que yo tengo en la medición higiénica no necesariamente es igual a la concentración interna de mi organismo, porque el cuerpo es bonito y porque el cuerpo se limpia. Adicionalmente ponemos elementos de protección personal,
que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cuál media cara funcionamos? ¿Qué tipo de guante estamos utilizando? Utilizamos protección completa, es decir, manga larga, botas, para las absorciones dérmicas. La intomada, pues realmente casi nunca la hablamos porque es un riesgo más de seguridad, ¿cierto? Pero no falta que estamos embotellando en envases de gaseosa o de licor y Melissa se toma un tiner. Entonces ahí entra la pregunta, ¿es un tiner bueno o es un tiner malo? No entendí. El tiner bueno no tiene benceno, tiene sileno. Y el tiner malo tiene benceno. El benceno es cancerígeno, grupo 1 y ARC, ¿cierto? Y el sileno no, pero el sileno tiene trastornos neurológicos. ¿Qué es mejor, qué es peor? Ustedes definen en su gestión. Eso nos lleva a que nosotros pensemos en esa biopersistencia. Adicional que ya miramos un barrido de lo que el cuerpo hace casi inmediato, nosotros tenemos procesos físicos y químicos. Hay una cosa que ustedes, si no recuerdan, se llama el ciclo enterohepático, y es que eso empieza a circular en ese mismo pedacito. Si la capacidad de la sustancia química que yo estoy evaluando tiene la característica de biopersistencia, se queda ahí, y se queda, y se queda, y se queda. Cuando yo tengo una sustancia química que se queda en un ciclo enterohepático, aumento el tiempo de exposición, es decir, que me aumenta la capacidad de absorción en un organismo, porque voy a tener mucho tiempo disponible. Si Melissa un trayecto lo hace en 5 minutos y lo hace en 1 hora, en 1 hora tengo más tiempo de buscar qué es lo que me gusta, mientras en 5 minutos el tiempo es menor. Y en procesos mecánicos hablamos de procesos enzimáticos que se rompen, las enzimas que tiene el organismo para poder metabolizar y romper una sustancia mala y ponerla en una sustancia un poco más buena, que es el principio que tiene el organismo. Ahora sí entremos en materia, que son biomarcadores, todo lo otro era contexto, que hablamos como mucho, ¿cierto? Pero entonces pensemos ese biomarcador, ¿qué es? Cuando yo tengo un biomarcador, ya vamos a ver que hay varios, es que yo voy a intentar identificar dentro de ese organismo si tengo o no tengo la exposición, si hay presencia, y si esa presencia puede representar un riesgo. Ahí tienen la definición. Yo puedo encontrar el mismo agente químico o un metabolito. ¿Qué es un metabolito? Cuando el químico entra al cuerpo y alguien o algo dentro del mismo organismo lo modifica, me sale como un hijito. Entonces, por decir, en el benceno me sale el mucónico y el fenilmercaptopurínico. En el formaldehído me sale el formato y así sucesivamente. Entonces nosotros empezamos a buscar cuál es ese biomarcador ideal, qué es lo que nosotros consideramos que debemos hacer dentro de nuestro sistema de vigilancia para identificar si sí corresponde a una real exposición, si vale la pena. Traigamos el formol. El formaldehído, ya les había dicho que se metaboliza a formato y ácido fórmico, pero lo hacen todos los acetaldehídos, el glutaraldehído, lo hace incluso el alcohol. Dentro de nuestro proceso biológico sacamos formaldehído para poder formar ácidos básicos, es decir, para formar una tianina, una adenina, para formar nuestro ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un biomarcador de elección, porque no es específico. En plomo hablamos del hueso. Para poder hacer un biomarcador en hueso, yo tengo que tomar una muestra de hueso. Eso no es fácil. No es fácil y no es sencillo, no me sirve. Busquen siempre lo más simple para ustedes poder identificar. Por eso siempre tomamos muestras de orina, muestras de sangre en su mayoría. Los biomarcadores no se usan. ¿Por qué les traigo el no se usan? Porque es lo que siempre tenemos el error. Todo el mundo cree que sí se usan para distinguir entre exposición peligrosa y no peligrosa. Jamás. El biomarcador me va a decir a mí cuánto está absorbiendo ese organismo. Pero lo combinamos, miren la última, diagnosticar una patología de origen laboral. No soporta, pero no es mandatorio. Hablamos de un ser antropocéntrico, Melissa sale de la casa y hace otras cosas. Esas otras cosas que están incluidas. ¿Qué hace Melissa cuando se va? Determinar niveles no peligrosos. Y lo otro que nos dice es medir efectos nocivos.
Es decir, que cuando nosotros tenemos un sistema de vigilancia que cuenta con biomarcadores y un biomarcador me sale alto, el médico laboral de esa empresa se angustia y dice, Dios, ¿qué va a pasar? Tengo este trabajador expuesto, es grave, hay que mirar. Posiblemente nosotros tengamos profesionales más enfermos, con más síntomas y biomarcadores normales, o biomarcadores muy altos sin ningún síntoma. ¿Qué hacemos intra y extra? Miren la parte donde dice para qué se usan, y siempre lo usamos como complemento. Es decir, que un sistema de vigilancia que no tenga amarrado el resto de condiciones no me sirve en el tema de químicos, porque yo necesito poder identificar cuáles son las vías de absorción. La principal para nosotros es la respiratoria en químicos, ¿cierto? Y por eso a todos les mandamos protección respiratoria, desde la N95 hasta las media cara o las full. O incluso cuando tenemos atmósferas muy contaminadas, podemos utilizar oxígeno suplementario. Porque esto simplemente me va a ayudar a identificar qué es. Si yo tengo una absorción dérmica y a mí el fabricante me dice, Meli, vea, tiene que utilizar guantes de butilo y yo utilizo guantes de nitrilo, tengo absorción dérmica, el nitrilo no me sirve, ya me lo están diciendo, me dicen que es butilo. Entonces ahí tengo una vía que yo no la he evaluado, que yo no la he revisado y que simplemente me está diciendo mi biomarcador, controle y haga gestión por otro lado. Hay tres tipos. Hemos hablado principalmente del de exposición, ¿cierto? Un metabolito, plomo en sangre, tolueno, el ortocresol o tolueno en orina. Para el mercurio hacemos mercurio en orina, entre otros, ¿cierto? Hay un montón. Eso es exposición, cuando prácticamente es específico. Formaldehído no es un biomarcador específico, por eso no es un biomarcador de exposición. Si nos vamos a los biomarcadores de susceptibilidad, es cuál es la genética de ese organismo que pueda generar un impacto mayor en esa exposición. Déficit de enzimas, déficit de proteínas, sobre todo la proteína C pulmonar, hace que nosotros tengamos una absorción perversa, pero malísima para los hidrocarburos. Si nosotros hablamos de una alteración en el citocromo P450, estamos más que embalados, porque prácticamente el hígado y el citocromo P450 es el que me presenta o me metaboliza la mayoría de los químicos que conocemos. Si yo tengo una de esas alteraciones orgánicas, hace que yo sea más propensa a tener una enfermedad. Entonces, si yo conozco o reconozco que Melissa tiene esta alteración, posiblemente mi origen laboral sea más rápido. Entonces, simplemente no lo expongo. O me va a decir que el origen puede ser común, porque puede ser por cualquier otro componente químico. Y si nos vamos al efecto, es qué produce esa sustancia química, cuál es la lesión orgánica. Es un cáncer pulmonar, es una leucemia, vamos a tener extendidos de sangre periférica con glóbulos rojos alterados. El defecto me habla de la enfermedad. Cuando yo ya no tengo herramientas, por decir nosotros susceptibilidad, realmente lo utilizamos muy poco, porque en el país no es tan viable, aparte que es muy costoso. Entonces combinamos biomarcadores de exposición con biomarcadores de efecto. Si yo sé que me da, el caso más simple, en sílice, sabemos que nos da una neumoconiosis, ¿qué le hacemos? Una placa de tórax con lectura OIT. Si yo reconozco en cada agente químico y sé qué me puede producir, pues yo simplemente lo busco en mis exámenes médico-periódicos. Hágale un hemograma. Si yo sé que los hidrocarburos me pueden producir una anemia plástica, puntualmente el benceno, y si yo me expongo a los otros hidrocarburos aromáticos, en un simple hemograma de cuarto nivel puedo encontrar glóbulos rojos por debajo de 3.500, glóbulos blancos por debajo de 3.500, eritrocitos raros en un extendido de sangre periférica, plaquetas por debajo de, son como 12.000. Es un examen que está a la mano y que nosotros nunca lo miramos. Dime. Él pregunta sobre si en algunos de los exámenes de sangre encontramos cuáles son el estándar.
Para algunos químicos reconocemos, como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Para otros no, simplemente conocemos la enfermedad. Entonces ahí tendría el médico, porque es la persona, digamos, que más conoce el organismo y cómo se vuelve la etiología de una enfermedad, que a nosotros nos puede hacer sospechar. Si yo tengo un hemograma que inició bien y empieza a bajar, y yo desconozco ese parámetro que tú quisieras saber, a mí me prende las alarmas. Entonces empezamos a revisar, por decir el estireno, que tiene, dice, bajo recuento de reticulocitos, pero no me dice qué número. Si yo empiezo a ver que mi trabajador tiene reticulocitos bajos, repetitivamente, yo empiezo a preguntarme el por qué. ¿Qué es las causas de una reticulocito, pues de reticulocitos bajos? ¿Solamente la exposición a químicos? No, Melissa tiene un cáncer, ¿cierto? O Melissa está en el momento en una radioterapia, o tengo una fuente de radiación adicional. Yo empiezo a combinar todo lo que tengo. Recuerden que el todo es nuestro ser humano, que es todo lo que hay inmerso en ese trabajador o en ese puesto de trabajo para poder determinar esa causalidad. Va. Va. Él dice que tiene una exposición esporádica a X condición en su proceso y la pregunta puntual es si con esa exposición esporádica yo debo hacer el examen continuamente. Ahí es donde nosotros llamamos a nuestro primo hermano, a la higiene, ¿cierto? Y al otro primo hermano que es la seguridad. Venga, ¿cómo tengo evaluado el riesgo? ¿Qué tanto es? ¿Qué tanta dosis es? Porque a veces es más fácil, ahí es donde nosotros hablamos de grupos de exposición similar, ¿cierto? En seguridad y salud en el trabajo, y donde la higiene verifica un poquito más. Y seguridad tiene un detalle mayor que la vigilancia médica. Entonces nosotros nos dateamos más, recuerda que les había dicho que la información es poder, nosotros empezamos a datearnos más y empezamos a revisar si ese riesgo esporádico vale la pena evaluarlo. Porque también hay una cosa, yo no puedo evaluar simplemente a todo el mundo por evaluar, le voy a hacer un hemograma a todo este equipo de trabajo. Más de uno me sale alterado, ¿cierto? Entonces digamos que, un ejemplo súper sencillo, Melissa acabó de tener un bebé, entonces está un poquito anémica. ¿Es por el bebé o es por la exposición? No sé, un bebé no necesariamente me vuelve anémica. No sé, o sea, así aleatoriamente yo no sé. Por eso nosotros traemos a esos primos hermanos y empezamos a evaluar. Ese riesgo esporádico tiene una dosis muy alta. Si desde la higiene me dice es muy alta, posiblemente yo pueda entrar a un grupo prioritario. Pero si la exposición es baja, si mi elemento de protección personal es bueno, no necesariamente lo tengo que priorizar. Y pueden entrar en un grupo de espera, mientras yo hago gestión a mi grupo prioritario. ¿Listo? Entonces, ojo con los biomarcadores. El biomarcador no necesariamente yo tengo que hacer un examen médico. Yo puedo hacer un cuestionario de origen pulmonar, un cuestionario dérmico, un cuestionario de alergias. Con esas cosas simples que yo hago en un examen médico periódico, yo puedo empezar a entender situaciones dentro de esta condición. A modo de conclusión les tengo ahí, ¿qué pasa con esos biomarcadores? Los biomarcadores funcionan solamente para químicos. Importante que ustedes reconozcan, todo lo que hemos hablado hoy que está enfocado al riesgo químico, no lo echen al saco roto para el riesgo físico. Las radiaciones ionizantes son similares. El ruido, el oído también metaboliza el ruido. La vibración, ¿cierto? Incluso hasta la iluminación. Entonces, ojo, cuando nosotros estamos hablando de factores de riesgo y de biomarcadores para poder determinar la causalidad. Hoy yo no les traía soluciones a los problemas. Creo que se van a ir con más preguntas y con más trabajo. Porque cada caso que nosotros calificábamos de forma simple, a hoy yo les puedo decir que le tenemos que pensar un poquito más y que tenemos que buscar más herramientas. Eso nos exige a los que somos médicos del trabajo
hacer mejor gestión dentro de nuestro proceso productivo. A los que son médicos en EPS y en ARL o fondo de pensiones, a pedir mejor información de esos puestos de trabajo, a que preguntemos en nuestras consultas, Meli, ¿tú qué haces? Ah, no, yo solamente me acuesto en mi casa, veo Netflix y leo libros, no hago nada más. O voy al gimnasio 3 horas a la semana, o voy al gimnasio todos los días 3 horas. Hago trabajo extra con lo mismo. ¿Qué hago? Este es el resumen de lo que hemos hablado, que creo que ya me estoy pasando, la media hora que llevamos hablando. ¿Nosotros tenemos un agente de riesgo? Sí. ¿Qué tipo? ¿Ese tipo tiene presencia o no? Al inicio hablamos de un universo muy grande y hablábamos de vapores, de neblinas, de gases. Si yo tengo un factor de riesgo químico en un medio acuoso, como me preguntaron, ¿el riesgo por inhalación existe? No, a no ser de que se evapore. Si se evapora, ahí la pregunta es, ¿a qué temperatura lo tengo? Y vuelve la cantaleta, ¿dónde están las fichas técnicas? Yo tengo grados de evaporación, yo tengo sustancias en que si están sólidas no representan un riesgo, pero si las paso por un proceso en caliente sí, ¿cierto? Porque los químicos se transforman, chicos, es lo más importante. Si yo pongo una sustancia X y le adiciono la Y, posiblemente eso se transforma y es un nuevo contaminante, un nuevo vapor o un nuevo gas que yo tengo que contemplar. Habíamos hablado del estireno. El estireno es súper zanahorio en medio de todo. Si yo paso el estireno por un proceso de 450 grados, me saca vapor de formaldehído. Si yo no sé cuál es el producto de degradación de mi sustancia química, yo nunca evalúo formaldehído. Y el formaldehído es un cancerígeno pulmonar importante, ¿cierto? De fosas paranasales. Entonces es muy importante conocer ese universo de ese químico, en qué mecanismo o en qué modo tiene la capacidad de generar lesión. Sílice, ¿cierto? Todos sabemos de sílice, que si me la inhalo, se queda en el pulmón. Si me la tomo, no pasa nada. Si me la unto, no pasa nada. Entonces, muy importante que evaluemos qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. Eso nos lleva a que ya nosotros después sí pensemos en exposición. Bueno, ¿qué cantidad es? ¿Es todos los días? ¿Es una vez cada 2 años? ¿Es 1 milímetro cúbico? ¿O tengo 3 toneladas? ¿Cuánto es? Eso me va a aumentar a mí la probabilidad de generar simplemente una lesión. Y nos vamos a la actividad, la característica. A pesar de que nosotros podamos hablar de un mismo sector económico, hablemos de una cementera. Las cementeras todas hacen lo mismo de la misma forma. Las empresas tienen algo que se llama know-how y cada uno hace su proceso productivo como mejor le parezca y con el recurso económico que tenga. Ah, es que yo tengo maquinaria automatizada, es que yo soy más manual, es que yo le pongo agua, es que mi planta es más al calor. ¿Cómo tengo mi proceso productivo que hace que esa exposición pueda sumar o pueda restar riesgo? Y por último vamos a tener la susceptibilidad. ¿Qué tan vulnerable es nuestro individuo para poder materializar esa enfermedad? Ah, entonces que Melissa tenía esa enzima del pulmón que ya había hablado mala, no la tiene o está funcionando parcialmente. A Melissa le va a dar la enfermedad con menor tiempo de exposición o a una dosis muy baja que la que le di a Carlos, o la que le di a Pepito, o la que le di a Juana. Espero en este poquito tiempo haber podido generar como un entorno más de cuestión, digamos, de los agentes químicos y de generarle sobre todo esa preguntita de cada uno. Esa preguntita, digamos, del de cada uno de ustedes. Y me vas a hacer una pregunta.
que había antes con los exámenes médicos ocupacionales y con la intervención oportuna, porque ese es uno de los problemas que hay en este momento, Va. de que no hay una intervención oportuna porque se va el trabajador como una enfermedad común, lo trata un médico de familia, ni siquiera es laboral, entonces vuelve al puesto de trabajo, se sigue exponiendo, la empresa no demuestra cómo se está haciendo intervención en correlación con los efectos y con la normatividad, y el trabajador se muere o le da un cáncer avanzado. Entonces, es mucho más importante para mí la gestión interdisciplinaria y la atención oportuna de trabajadores puestos. Bueno. Porque todo lo que usted dice es conocido, yo lo conozco desde mucho tiempo, pero ¿qué hay de más allá de todo eso? Porque realmente esta parte de toxicología y de química es muy buena bajo el punto de vista conceptual y metodológico. Desde el punto de vista... Bajo el punto de vista de gestión humana y bajo el punto de vista de gestión de la enfermedad y bajo el punto de vista de comunicación con las ARL, las EPS, las IPS y la reclamación por cáncer, supongamos, avanzado. Bueno, la pregunta es bastante amplia, pero básicamente la gestión o la parte aplicativa es, cuando uno está calificando a uno le llegan un montón de documentos. Ese montón de documentos es lo que nosotros empezamos a evaluar. El sistema de gestión, el sistema globalmente armonizado, perdón, a mí me puede generar una indicación básica de lo que un químico puede generar. Sin embargo, no es tan estructurada o tan técnica con cada uno de los químicos, porque yo tengo una información general que puede cambiar día a día. Claro. Con la tabla de enfermedades laborales, lo que nosotros hacemos es que nos vamos enfocando o en sector productivo o por agente químico, pero no necesariamente es la causalidad. ¿Por qué no necesariamente es la causalidad? Porque es lo que usted rescata. El sistema de gestión es muy importante. Yo tengo que evaluar qué hace mi compañía, qué está haciendo la organización para poder mitigar el riesgo, porque si bien yo no puedo eliminar la exposición a todos los agentes químicos, yo sí hago gestión. Entonces yo puedo decir, el elemento personal, el elemento es al adecuado. Yo formo a mis trabajadores en cómo limpiarlos, cómo almacenarlos, cómo guardarlos. Porque si los dejo sueltos, en el mismo lugar de trabajo no estoy haciendo nada. Si yo no lo limpio, si yo no utilizo el elemento de protección que es, si yo le doy una falsa seguridad a mi trabajador, no estoy haciendo nada. Entonces lo que nosotros hacemos dentro de nuestro proceso es poder revisar todas esas balotas que usted menciona, empezar a extraer de cada una lo poco que me sirve. Si bien esto yo no estoy inventando el agua tibia, eso es completamente cierto. O sea, yo no les estoy diciendo nada que Melissa se creó, que Melissa se inventó. Es simplemente revisión de toda la literatura y poder generar una síntesis, porque en 45 minutos no podemos hablar demasiado de este tema que es tan amplio. Lo que nosotros, o la alerta que vamos a generar dentro de nuestros sistemas de gestión, es identificar que la sustancia química cumpla con las características de poder generar una afectación a la salud. Porque en la tabla de enfermedades me dicen muchas, y me dicen muchos químicos, pero yo no sé si el químico está líquido, si está sólido, si está en neblina, si está en rocío, si es un bioaerosol. Son completamente diferentes, y el mecanismo de acción de cada uno de ellos es diferente. El metabolismo de cada sustancia se mezcla al otro agente de riesgo que yo sumo. Rescato la diapositiva donde les decía adición, potenciación. Yo no solamente me expongo a un agente químico, me expongo a muchos. Si yo los desconozco, desconozco mi puesto de trabajo. Entonces lo que usted hace en la ARL o lo que uno hace en EPS, que simplemente es mándeme un listado, y si yo no empiezo a revisar, no reconozco. Entonces en el resumen, en la actividad laboral yo no la sé. Cuando yo califico o cuando acompañamos una calificación, la idea es que yo pueda entender el puesto completo que más utiliza, incluso en químicos y en físicos, para poder identificar si el origen sí es laboral o no. Ahí es cuando nosotros podemos determinar si la causalidad sí es directa o no. Si bien nosotros solamente tenemos a hoy 5 con COVID, enfermedades directas, las otras no. Pero yo de esas 4 directas, yo sí podría determinar si no hay un origen causal.
Y ahí es el contrario, donde yo no determino mi origen, sino que no, o sea, no busco la causalidad, sino que me defiendo de por qué no es causal laboral, como en el caso del asbesto. Si mi casa es una casa vieja y tiene tubería y techos y todo viejo, y trabajo en una compañía que tiene una exposición X a asbesto, pero yo estoy remodelando mi casa. Yo en mi casa no me pongo el traje completo, no me pongo la mascarilla para conteo de fibras. Tengo una exposición ahí a asbesto y se la atribuyen a ustedes, porque es una enfermedad directa. Pero si yo reconozco, recuerden que les dije, curiosamente, que somos como en un CCI, somos detectives, empezamos a revisar todo el ámbito de ese trabajador. No, gracias a ti. Nosotros tenemos, con respecto al riesgo químico, que es tan amplio, y como les digo, son demasiados químicos, entonces no podemos hablar de una generalidad como hablamos de ruido o como hablamos de iluminación, que es la misma fuente de riesgo, ¿cierto? Es la misma onda, una misma longitud, es una misma física. Aquí yo todo el tiempo les digo, depende de cuál es el agente y depende de cómo se presente el agente. El llamado a hoy es a eso, a que cuando nosotros soportemos los procesos de calificación o enviemos información para un proceso de calificación, pues seamos un poquito más detallados, porque si yo no conozco la compañía de ustedes y a mí simplemente me llega un proceso para calificación, yo califico con lo que tengo. Y si yo no tengo información de calidad, y no, un médico laboral no tiene el tiempo suficiente para poder dedicarle el tiempo completo a cada agente, porque si yo hoy puedo tener, listo, hemos hablado un montón hoy de los hidrocarburos, que yo tengo benceno, listo, benceno me lo sé, pero me hablan de cadmio, no, de cadmio no sé, pero me están hablando de un surfactante, ¿qué es eso? Tenemos que tener el tiempo de poder en esa información que usted nos estaba mencionando, que es una de las variables que yo tengo en cuenta para mencionar. Sí. Y hay culpabilidad demostrable por parte de que hubo negligencia en vigilancia epidemiológica, en exámenes médicos periódicos, sobre quién recae la responsabilidad que le confiesa. Ahí es donde hace parte, digamos, nuestro sistema de seguridad social, donde cada instancia, lastimosamente a hoy, es muy separada, que la idea es que nosotros podamos integrar cada vez más, pero es algo que yo no tengo solución, ¿cierto? Lo único que yo le puedo decir es, a medida que uno se pueda justificar muy bien en su causalidad, para esos médicos calificadores, porque como les digo, a nosotros nos refutan absolutamente todo, desde el nombre, el título, la universidad en la que seleccionamos, estudiar nuestra profesión de base, incluso la especialización. Entonces, es simplemente llenarnos de datos para poder justificar la decisión que estamos tomando en el momento. Creo que sacaron las preguntas, porque ya no tenemos tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos
a la especialista Melissa González Caballero por su conferencia. Un break y en un momentico, 5 minutos, nos veremos acá de nuevo. Estará el doctor Edgar Correa. Los esperamos. Un café y ya volvemos en 5 minutos.